HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars, año 2021. Hoy nos acompaña Susana Bautista desde la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España, con el tema ¿cómo es la interacción persona-ordenador con personas con autismo? Buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar lo que son las conferencias de HCI Colab el mes de marzo, con dos investigadores del país de Guatemala y España. Gracias por atender a la cita, querida audiencia. Ustedes pueden participar a través de las plataformas YouTube y Facebook a través del canal HCI Colab. Los webinars de HCI, de la red HCI Colab, cuentan con el respaldo, con el sponsor de las asociaciones AWIP y AIPO, y con el apoyo de las universidades de la UNAD, muy agradecidos estamos con ellos, y de la Universidad de Lleida, representado por Tony Granoles, UCAUCA de César Collazos, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas de el doctor Luna Huitzilopochtli, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes por parte de un servidor, Jaime Muñoz Arteaga. Para ello tenemos unos mensajes importantes que pasarles antes de iniciar nuestras presentaciones. El hecho de que tenemos eventos dentro de la red también importantes, como lo que es las 7ª jornadas de interacción humano-computadora en América por parte lo que es en el mes de septiembre este evento, el cual será en Sao Paulo, Brasil. Más adelante les daremos más información al respecto para que justamente ustedes puedan pues apuntarse y participar también en estos eventos de la red. Así pues, pasemos con la primera presentación, la cual justamente está catalogada, está con el título ¿cómo es la interacción persona-ordenador con personas con autismo?, por parte de la doctora Susana Bautista de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. Gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que ya es la tarde de jueves, de aquel lado, ¿verdad? Sí, gracias, y pues la audiencia le espera. Recuerden que los participantes pueden hacer sus preguntas a través de las diferentes plataformas. Adelante, doctora. Gracias, doctor Jaime. Buenas tardes desde España. Me encuentro en Madrid, como decía Jaime, en la Universidad Católica Francisco de Vitoria, y vamos a compartir unos minutos para pensar un poco, y por eso el título de la presentación va con una pregunta, ¿no? ¿Cómo es, cuando hablamos de interacción persona-ordenador, de este Human Computer Interaction, cuando trabajamos con personas con autismo? Aquí la primera cuestión que surge: ¿cuáles son las necesidades o cuáles son las necesidades de estas personas con autismo? ¿Qué tiene que ofrecerles esta interacción persona-ordenador? Si somos conscientes, como desarrolladores de software y especialistas en el área, de la atención prestada que se le ha dado a este colectivo o no. Y finalizaré con algunas buenas prácticas y áreas de mejora para cerrar la charla con algunas conclusiones que quiero compartir, ¿no? Verán que en el índice, al lado de la palabra que representa este concepto de ítems que vamos a ver, hay una pequeña imagen que acompaña a la presentación, que es un pictograma, elemento que se utiliza para los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación para este tipo de colectivo.
vamos a ir viendo diversos pictogramas a lo largo de la presentación. Bien, personas con autismo, conocidas como personas con el trastorno del espectro autista. Ahí he dejado también el pictograma que solemos usar para representar a este colectivo, que son las personas con autismo, personas con espectro autista, TEA, conocido habitualmente con sus siglas. Y ponía aquí que el origen de los primeros casos de autismo infantil que se han documentado nace en 1943 de la mano del psiquiatra austríaco Leo Kanner, pero aún hoy en día, en el año 2021, no conocemos las causas ni médicas, ni genéticas, ni psicológicas que originan este trastorno del espectro autista, ¿no? Todavía está clasificado en el DSM-5 actual de los trastornos del desarrollo cognitivo de las personas, pero no se sabe cuál es el origen de esta discapacidad, ¿no? Colocaba aquí algunas características, ya que las personas que estamos trabajando con las personas con autismo nos hemos dado cuenta de que es un colectivo que tiene gran dificultad en la interacción social y en los problemas que tienen a la hora de comunicarse, ¿no? Y de ahí entra también los distintos sistemas de comunicación, ¿no? En cambio, son personas que tienen patrones de conducta, los intereses y sus actividades muy restrictivas, muy repetitivas y muy estereotipadas, ¿no? Tienen eso ya identificado a lo largo de los estudios. Son personas que necesitan tener las cosas en orden, que les ayuda a esa estructura que proporciona el orden a entender y a comprender mejor el contexto que les rodea, ¿no? Necesitan tener una rutina para realizar sus tareas y vemos la necesidad de eso a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Y como decía al principio, es un aprendizaje basado en imágenes, de ahí que los pictogramas sean las imágenes que representan los conceptos que utilizamos con las personas con autismo que no procesan el lenguaje natural y tienen otros sistemas de comunicación, ¿no? Y aquí daba la primera pincelada de las herramientas de comunicación que les permite interactuar, ¿no? Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, los conocidos como SACs, personas que utilizan el lengua de signos como apoyo también para esa comunicación y, por supuesto, los pictogramas. Traía aquí la situación en la que nos podemos encontrar si hacemos un barrido dentro de los recursos tecnológicos, las herramientas de apoyo y los objetivos que buscamos dentro del desarrollo de software, dentro de la interacción persona-ordenador para las personas con autismo, ¿no? Entonces, bien conocido dentro del área de investigación está el portal web aragonés con una base de datos de pictogramas. Tienen una API que se está utilizando ya en distintas herramientas de desarrollo y con varios recursos, que es el portal de Arasac, en el que tienen bases de datos en diferentes idiomas, la que puedes consultar para una palabra qué pictogramas tienen asociados para esa palabra y poder trabajar con ellos en los distintos desarrollos software que realizamos, ¿no? Arasac permite también descargar esas imágenes y trabajarlas en el aula con ellos, no solamente en entornos digitales, sino que, como siempre se ha trabajado, en papel y trabajando con ellos en el aula, ¿no? Como decía antes, cuando trabajamos con personas con autismo tenemos que pensar en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, como pueden ser tableros de comunicación, comunicadores electrónicos, y empiezan a aparecer desde unos años acá soluciones tecnológicas, aplicaciones y programas que lo que intentamos es desarrollar para mejorar la calidad de vida de estas personas con el trastorno del espectro autista, ¿no? Si pensamos en herramientas de apoyo, tenemos aquí un pequeño barrido de distintas software que podemos encontrar que han sido desarrollados a lo largo del tiempo. Recogía un navegador que fue desarrollado específico por John Leisure para su nieto con TEA, pero que está obsoleto por falta de mantenimiento, que es el navegador ZAC. Recogía también aquí un movimiento muy grande que hay dentro de la Fundación Orange. Lanzan todos los años convocatoria para desarrollo de soluciones tecnológicas para personas con el espectro autista, para personas con autismo, y dejan sus programas gratuitos ahí en las distintas convocatorias para poder hacer uso de ellos. Y además, distintos proyectos de investigación de compañeros y amigos en el área de trabajo
que se han ido desarrollando a lo largo de los años, desde el trabajo de Sandra Baldassarray en la Universidad de Zaragoza con Araword, que permitía empezar a trabajar en documentos de texto acompañado de pictogramas, el pictoeditor, que se desarrolló a través de la investigación de Raquel Hervás y permite hacer una traducción usando pictogramas y utilizando algoritmos de recomendación según la frecuencia de uso. Recientemente, el año pasado, codirigí un trabajo final de grado en la Universidad Complutense en el que estamos intentando trabajar y mejorar la traducción automática en sentido contrario, desde un mensaje en pictogramas, traducirlo al lenguaje natural para favorecer los distintos canales de comunicación, ya que las personas con autismo utilizan pictogramas, pero no todo el mundo sabe utilizar los pictogramas para traducirlos a texto y necesitamos los canales en las dos direcciones. Y el trabajo de Daniel Guas y demás, que tienen también una aplicación de comunicación con distintos sistemas gráficos para mejorar a las personas con dificultades en la comunicación, ¿no? Con esto, ¿qué conseguimos y qué objetivos se buscan, ¿no? Queremos dar un apoyo lingüístico a este colectivo que tiene dificultades, como habíamos visto antes, a la hora de comunicar, para favorecer esa comunicación, para facilitar la comprensión lectora en la medida de lo posible. Se están trabajando también todo el tema de las emociones básicas, que estas personas con autismo también, toda la parte de interacción emocional les cuesta bastante. Hay programas para estimular el desarrollo de la empatía y trabajar esas habilidades emocionales y sociales, ¿no? O sea, que tenemos por delante retos todavía que cubrir y que tenemos suficientes retos abiertos para seguir trabajando en este área, ¿no? Si pensamos en los recursos no tecnológicos que se han venido usando hasta ahora, como podemos ver en las distintas imágenes, están representando los pictogramas colocados con velcro en las pizarras de las aulas o un cuaderno que llevan los profesores con todos los pictogramas y los van utilizando dependiendo de las necesidades del usuario, hasta los primeros comunicadores que se iban metiendo las fichas con pictogramas dependiendo de la temática que se iba a trabajar en el aula y poder trabajar con ellos de manera manual con los distintos pictogramas que ellos conocen y pueden utilizar para comunicarse. Pero si avanzamos un poquito y pensamos en los recursos tecnológicos, empiezan a aparecer soluciones software. Ponía aquí algo de la Fundación Orange, Araword, INTIC, algunos de los proyectos tecnológicos que se han desarrollado para el apoyo en la interacción persona-ordenador de las personas con autismo, que permite interactuar de manera en tiempo real, accediendo a las bases de datos de los pictogramas y poder trabajar con ellos en una aplicación software que para ellos es más atractiva, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los pros y los contras de esta parte de la interacción con personas con TEA, ¿no? Si pensamos en la interacción persona-ordenador y pensamos un poco cómo una persona interactúa con un ordenador, reconocíamos así un poco la interacción persona-ordenador en pictogramas, pensábamos y recogía aquí dos ventajas y dos inconvenientes, digamos. Los programas siempre responden igual a una misma acción del usuario, lo que a ellos les genera un entorno estable y controlable que les da tranquilidad y les permite poder trabajar de manera más tranquila con el computador en este caso o un recurso tecnológico, ¿no? Una tablet, un móvil. A la vez, los recursos tecnológicos permiten usar estímulos multisensoriales. Por lo tanto, podemos tener mucha carga de imágenes que favorece el procesamiento cognitivo de estas personas con autismo. Por otro lado, hay que familiarizarse con el entorno tecnológico. Entonces, necesitamos una curva de aprendizaje, tanto para los especialistas que trabajan con ellos en el aula, como para los familiares que atienden a estas personas fuera del aula, incluso para ellos como un reto de aprendizaje. Y dotar esas aulas y entornos diarios de convivencia con estos medios tecnológicos, lo que supone también un coste económico. Si pensamos en detalle en la interacción persona-ordenador y cómo tenemos que pensar en esta interacción con personas con autismo, tenemos que pensar en la entrada de la información, cómo vamos a presentar la información a estos colectivos.
si procesan la información verbal, si es no verbal, si es gestual, si solamente trabajan de manera visual. Si es así, ¿qué estructura visual tenemos que plantearlos en la interfaz en la que queremos trabajar con ellos? Que sea simplificada, que sea clara, que sea positiva. Recogí aquí algunos adjetivos que surgen a la hora de pensar en esto, ¿no? Además, como bien veíamos, son personas que necesitan una secuencia de eventos predecibles. Entonces necesitan tener el túnel de atención bien definido, que es desde dónde empieza la actividad hasta dónde acaba. Y tener ahí las distintas actividades que se van a realizar, ¿no? Es muy conocido cuando se trabaja con ellos en el aula, realizar las asambleas al comienzo del día, que les pauta qué actividades van a hacer a lo largo de la mañana, ¿no? Pues ahora vamos a estar en el aula, después hay patio, después hay comida, después tenemos que lavarnos los dientes, después hay siesta y después cojo el autobús y vuelvo a casa, ¿no? Un poco unas pautas que a ellos les organizan. Y además tenemos que tener claro las secuencias de eventos causa y efecto que produce un refuerzo positivo para ellos. La suerte de que nosotros podamos tener una interacción adaptada a la persona, al usuario final, nos permite también poder magnificar las imágenes en la pantalla que les ayuda a esa estructura visual, adaptar la velocidad de los programas, que muchas veces a ellos les ayuda también en esa curva de aprendizaje, y además proporcionar un manejo autónomo del equipo, que sean capaces de cuando pueden apagar la tablet o encenderla o subir el volumen o cambiar el tamaño de la pantalla o de la imagen, ¿no? Con esto llegamos a una parte importante y al kit de siempre de la HCI, ¿no? De la interacción persona-ordenador, que es el tema de la evaluación, ¿no? Cuando yo tengo una interfaz, una aplicación que he desarrollado y quiero evaluarla con personas con autismo, hay que pensar muy bien cómo llevar a cabo esa evaluación, ¿no? Yo ponía aquí 4 imágenes ejemplos de cómo se puede presentar desde una imagen en semáforo en los que ellos solamente te puedan evaluar si les ha gustado, si les ha dado igual o si no les ha gustado, o una imagen de una escala Likert pero con los emoticonos que ellos puedan conocer más, o desde ahí un velocímetro en el que mida un poco en qué estado del emoticono se encuentran, etcétera. Siempre pensando que no son capaces muchas veces de procesar el lenguaje natural y que no podemos recoger datos que luego nos permitan hacer análisis más cuantitativos de lo que estamos acostumbrados en otras áreas, ¿no? Y ahora aquí lanzaba un poco la pregunta de si somos conscientes de la atención prestada a estos usuarios, porque hablamos siempre del diseño centrado en el usuario, el DCU, hablamos de las experiencias de usuario, el UX, del desarrollo de software inclusivo, de satisfacer las necesidades del usuario final. Pero aquí planteaba 3 cuestiones, ¿no? Si como desarrolladores de software somos conscientes de lo que generan nuestras interfaces a las personas con TEA, de cómo y por qué tienen que estar colocadas las imágenes en esas interfaces que estamos desarrollando y de cómo evaluamos el impacto de nuestras aplicaciones en ellos, ¿no? Son las 3 cuestiones que lanzo como open question también para que como comunidad de investigadores y de desarrolladores y de docentes pensemos en cómo tenemos que formar también a nuestros futuros ingenieros, pensando también en un colectivo de la sociedad como son las personas con autismo, ¿no? Y finalmente presento 5 conclusiones que cuando uno lleva trabajando tiempo en el desarrollo de interfaces para personas con autismo y de aplicaciones para personas con autismo, nacen de la experiencia, ¿no? El uso de las TICs potencia significativamente el desarrollo de las personas con TEA, pero hemos visto por mucho tiempo trabajando con los expertos y con los distintos colegios y asociaciones que nuestras aplicaciones tienen que ser configurables a cada usuario. Cuando hablamos del espectro del autismo, vemos que es muy variable en cada usuario y que las interfaces tienen que ser configurables, ¿no? Recogí aquí que no hay edad para empezar a usar el ordenador, depende de su control motriz y de su grado de atención. Pensamos muchas veces en niños con autismo, pero es que tenemos adultos en la sociedad que para que puedan ser parte de esta sociedad y se sientan incluidos, tenemos que empezar a enseñarles a manejar el computador, la tablet, el móvil, para que puedan usar estas aplicaciones, ¿no? Y luego existen muchos recursos multimedia adaptados a las personas con TEA que favorecen su integración social, que muchas veces no se aprovechan porque no se desconocen, por lo que aquí también invito a tener una mayor visibilidad de todos los trabajos que tengamos
desarrollados en este área y para este colectivo, para que podamos compartirlos como comunidad investigadora y darle mayor visibilidad, ¿no? Para poder reconocerlo y aprovecharlo. Además, vivimos en una continua evolución de la tecnología, lo que nos permite siempre tener que estar pensando en el mantenimiento de los sistemas, si no, como pasaba en algunos de los sistemas que he presentado, se vuelven obsoletos y cuando vamos a echar mano de ellos no se pueden usar, ¿no? Y finalmente, recoger que la formación y la investigación constante para satisfacer las necesidades de este colectivo está latente en nuestro día a día y tenemos que seguir trabajando en este área en el que todavía queda mucho por hacer. Como hemos visto antes, hay muchos resultados y objetivos que conseguir y que tenemos todavía mucho trabajo por delante, así que invito también a colaboraciones y trabajos que puedan surgir a raíz del interés que pueda despertar este área de trabajo, ¿no? Y por mi parte nada más, muchas gracias. Aquí les dejo el pictograma de gracias, el momento de preguntas. Gracias, Susana, por tu valiosa participación. De antemano veo que has creado reacción con tu presentación en un tema muy interesante y pues de inquietud a tratar, porque justamente si los usuarios en la interacción humano-computadora tradicionalmente se consideran como regulares, ¿verdad? Vamos a decir así, por no decir usuarios normales, ¿verdad? Justamente el tema que tú tratas ahora es incluso relacionado a educación inclusiva, en particular con las personas autistas. Y pues veo que tienes, bueno, con tu presentación, tienes ahí, veo que es muy conocida, Tony Granoles te manda a felicitar. ¿Sí? Gracias, Tony. Y pues te digo, la verdad, entre ellos, Patricia Paderewski Rodríguez también, o sea, William Joseph Giraldo, muchas felicitaciones por parte, Freddy, no se diga, sí. Y pues Gracias. aquí los colegas ya te tienen algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Valeria Faninazo dice, además te tiene dos, investigadora de Brasil, de la Universidad de Mackenzie, muy reconocida también. Dice, te tengo dos preguntas. Felicidades por tu presentación, dice Valeria. La primera pregunta dice, tengo dos preguntas. Bueno, ahí van las dos preguntas. ¿Cómo se hace el desarrollo centrado en el usuario con niños con TEA? ¿Sí? ¿Y cómo interactúas en este punto? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si quieres, bueno, no sé. Y la segunda pregunta es, ¿cómo selecciona a los niños con TEA para evaluar la aplicación? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, la primera pregunta, si deseas, ¿sí? Sí, gracias Valeria por tu interés y evidentemente el diseño centrado en el usuario cuando trabajamos con personas con TEA tiene que ir de la mano de los especialistas y los terapeutas que están trabajando con ellos. Si tenéis la oportunidad de acercaros a alguna asociación, a algún centro de educación especial, por lo menos aquí en España, como se llaman, en el que estos colectivos, estos chicos, a veces niños y otras veces más adultos, pasa que tienen un desarrollo cognitivo más tardío, están trabajando con ellos. Y para poder hacer ese diseño necesitas trabajar y sentarte con los especialistas, porque nos ha pasado en los primeros comienzos de intentar hacer la aplicación sin capturar los requisitos o sin sentarte con los especialistas y llegar allí y el tamaño del pictograma es demasiado pequeño, mis chicos no entienden los pictogramas en colores, entonces solamente los necesito en blanco y negro. De ahí, por eso decía en las conclusiones la primera que tiene que ser configurable. Entonces, para hacer un buen diseño centrado en el usuario hay que caminar de la mano de los especialistas. Ellos son los que te van a pautar, dependiendo de con qué colectivo quieras evaluar y con quién vas a interactuar, qué tipo de interfaz se puede diseñar para poder darle resultado, ¿no? Y la segunda pregunta decías de cómo selecciona a estos alumnos que van a evaluar la interacción, va de la mano, porque al final, como tú estás desde el principio pensando en esos usuarios finales a los que vas a hacer el diseño de esa aplicación, son esos usuarios los que te van a evaluar la aplicación. Entonces, la selección va al principio, porque dependiendo del tipo de usuarios al que vayas a hacer la aplicación, el diseño, son ellos los que te van a evaluar. Es muy difícil coger una aplicación general, digamos, de atención al autismo e intentar evaluarla con un colectivo general, porque el espectro del autismo es muy grande y varía mucho de un usuario a otro. Gracias, Susana. Muy buenas respuestas.
Gustavo Eduardo Costaín Moreno, un investigador también muy asiduo en estos temas. Es un investigador que está trabajando a nivel doctorado, su doctorado. La pregunta, bueno, dice, felicitaciones una vez más, doctora Susana. Una pregunta, es ¿qué técnicas de identificación de cambios emocionales han sido efectivos en pruebas de usabilidad de software en niños con TEA? ¿Qué cambios? Repíteme, Jaime, ¿qué quieres Perdón, saber, disculpa. Gustavo? Ujú. ¿Qué técnicas de identificación de cambios emocionales han sido efectivos en pruebas de usabilidad de software en niños con TEA? Técnica de identificación de cambios emocionales. Sí. Pues a ver, dependiendo del colectivo con el que vayas a evaluar esas aplicaciones, si son muy asiduos a estar en las salas de computación, en que están acostumbrados a manejarse con los ordenadores, en este caso, o con tabletas si están utilizando en el aula, no les genera a lo mejor un rechazo o un cambio emocional, digamos, a que tú llegues a probar un software que ellos están acostumbrados a lo mejor a ver los pictogramas en la pizarra y de repente se los estás presentando en una tablet proyectada en el aula. Pero si es un aula o un colectivo que no está acostumbrado a los recursos tecnológicos, sino que están acostumbrados a sus comunicadores en papel y a que todo esté pictado en el aula con pictogramas, los cambios emocionales pueden ser también de rechazo, de asombro, ¿no? De sorpresa. Esto les puede llevar a confusión. Entonces ahí también hay que trabajar un poco la curva de aprendizaje del recurso tecnológico. Los primeros usos a lo mejor de la aplicación no te sirven para evaluar, porque simplemente es el primer contexto que estás tratando de que conozcan la aplicación. Hay una curva de aprendizaje hasta que ellos conocen bien el entorno de la aplicación y ahí entonces es cuando haces la prueba de usabilidad, porque si no contaminas los datos. En el fondo, si no, el experimento de evaluar está eso afectado por cambios emocionales, de asombro, de rechazo, de me encanta. Hay niños que a lo mejor le puede gustar mucho o están muy acostumbrados fuera del aula, en casa, a los recursos tecnológicos y otros niños que generen rechazo. Es decir, yo esto no quiero, estoy acostumbrado a mi cuaderno con mis pictogramas. Entonces ahí también hay que educarles en ese aspecto. Sí. No sé si respondo a la pregunta de Gustavo. Bastante bien, sí. Sibel Higuera Amato, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría saber si conoces algún recurso, propuestas que trabajen con la comunicación social y funcional de las personas con TEA. Gran dificultad para estos niños y necesitan interacción interpersonal. Pues te invito, Silvia, a que visites la página de la Fundación Orange, en la que se recogen muchísimas aplicaciones y soluciones tecnológicas, en la que todos los años además hay una convocatoria de participación y hay mucho software desarrollado y es gratuito, para que veas un poco las necesidades que quieres cubrir más sociales o emocionales y afectivas y ver cuáles de esas aplicaciones se centran más en lo que puedas necesitar para poder evaluarlas. Hay muchas desarrolladas y hay algunas que se centran más en la parte social y emocional y otras más en la parte comunicación, que también no es un colectivo que necesita mucho apoyo a la hora de poder establecer una comunicación. Entonces te invito ahí a que, como referente a la página de Fundación Orange, Soluciones Tecnológicas. Bueno, ahora te digo que hay bastantes preguntas, creo que para una pregunta muy elaborada de César Collazos y creo que él me prefiere pasarla de manera directa con vos en este momento. Adelante, César, ¿puedes hacer la pregunta? Bueno, muchas gracias, Susana, por tu charla tan interesante. Antes de dar la pregunta, me gustaría leer la pregunta que nos hace nuestro amigo Leonel Morales, que justamente es otro de los expositores. Sí. Leonel te pregunta, ¿cómo afecta el cambio de tecnología a los usuarios con TEA? ¿Prefieren ellos la estabilidad de la tecnología? Leonel, no sé si te refieres al cambio de tecnología, de que cambie radicalmente tan rápido, ¿no? Digamos, de una aplicación a otra. A ver, es verdad que cuando ellos están acostumbrados a un software y a la parte de desarrollo de tecnología, no se les suele hacer mucho cambio tecnológico abrupto, ¿no? Digamos. Si hay un cambio, porque eso, aparece una aplicación que cubre, pues lo que preguntaba Silvia antes, ¿no? Toda la parte social y entonces me interesa, hay que trabajar con ellos en una curva de aprendizaje que les permita, pues esto es parecido a lo que estábamos utilizando antes,
y trabajar con ellos ese cambio de tecnología. Es verdad que, por desgracia, no tenemos tanta evolución tecnológica dentro de este área. O sea, al final cuesta mucho desarrollar, evaluar y tener una solución estable que te permita luego poder trabajarlas en el aula, ¿no? Y luego, al final, lo más complicado siempre es poder atender a las necesidades de cada usuario. Si te sientas con un especialista, siempre te va a decir, es que para este curso que tengo ahora de este año necesito una serie de necesidades, cubrirlas, pero es que para el curso siguiente las necesidades han cambiado porque los chicos son otros. Entonces ahí, como desafío nuestro como ingenieros, tenemos que pensar siempre en que las interfaces que desarrollamos, las soluciones tecnológicas que tenemos que ofrecer, tienen que ser lo más configurables posibles, porque si no tendríamos que estar rediseñando y reimplementando cada vez que cambian los chicos. Entonces, bueno, no hay mucho cambio tecnológico grueso, digamos, y lo que más siempre les genera es la curva de aprendizaje, ¿no? Un poco lo nuevo, la novedad. Sí, de hecho, mi pregunta iba un poco a la línea de Leonel, y es con el tema del TAM, que son estas técnicas de aceptación tecnológica que se utilizan mucho, y tú lo mencionas claramente en tu presentación. Cómo adaptar de estas técnicas para los niños con autismo, de tal manera que podamos medir efectivamente si están teniendo aceptación a ese dispositivo, o como dice Leonel, dado que ya tienen una estabilidad en una tecnología, ese cambio abrupto resulta complejo, ¿no? Entonces, si hay algún instrumento que se utilice específicamente en el campo del autismo para evaluar la aceptación tecnológica. No, no hay ningún instrumento, nada más que hay que diseñar muy bien las encuestas de evaluación o de satisfacción cuando se llevan al aula, ¿no? O sea, al final nosotros lo que solemos hacer es siempre hacer dos tipos de cuestionarios. Uno también al especialista, porque es el que ha seguido el desarrollo del software y el que está viendo la evolución de esos niños dentro del uso de ese dispositivo, ¿no? Entonces, al especialista se le pasa un cuestionario de evaluación del impacto que tiene en el aprendizaje y en si favorece la comunicación o no, o si ha habido una mejora significativa en estos usuarios, porque también hay una evaluación que se observa, ¿no? Entonces, ahí hay también una recogida de datos que se hace por parte de los terapeutas, los especialistas que están trabajando con ellos. Y luego la parte de evaluación con los propios chicos, con las propias personas con autismo, es muy reducida, porque al final es un poco lo que ellos ponían en esa presentación. Te tienes que basar en una pequeña escala Likert con emoticonos o en un semáforo que a ellos les permita, y no importa que lances a lo mejor muchas cuestiones, pero siempre tienes que evaluar con esa poca variabilidad, digamos, ¿no? Pero sí que completamos la parte de evaluación con la parte de los terapeutas, porque si no es una evaluación que le falta datos enriquecidos, digamos. Muy bien, sí. Gracias. Bueno, vamos hay toda una serie de preguntas todavía, por ahí se me va a quedar en el tintero las preguntas de, Las de recogeremos. por ejemplo. Creo que las vamos a pasar directamente por mail, y te agradecemos por aceptar nuestra invitación. Un año de webinars en interacción humano-computador.